Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Vamos a continuar esta mañana con nuestra enseñanza que hemos venido desarrollando de los últimos tiempos, entendiendo lo que dice el apóstol Pablo, que es una advertencia que se hace que los últimos tiempos serán tiempos ¿qué? Peligrosos. Entendiendo la expresión últimos tiempos no como el final o la finalización del mundo o la destrucción del mundo, sino el final del reinado del ser humano, del señorío del ser humano sobre la tierra, porque aparecerá y vendrá visiblemente. Creemos eso, es nuestra firme convicción. Hablamos del regreso de nuestro Mesías, cuando Él sea el que se manifieste, y Él será quien rija y haga el señorío total sobre toda la tierra. ¿Cuántos están esperando ese momento glorioso? Yo creo eso, amén. Y creo que cada día más nos acercamos. Y obviamente para esto se tienen que dar una serie de señales, ¿no? Una cantidad de señales que se van cumpliendo gradualmente. Me impactó una noticia que salió ayer, dicha por Bill Gates, el dueño de Microsoft, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Por lo general, en algunos momentos aparece como el hombre más rico, o a veces aparece en el segundo o en el tercer puesto, pero el tercer puesto no baja, ¿sí? Y es un hombre muy rico, con mucho dinero, y ese lo hace ser uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿sí? Al tener todo ese, al ser unos hombres más ricos, hablamos de que en la humanidad somos más de 7,000 millones de personas, y ser uno de los 3 hombres más ricos del mundo, entre más de 7,000 millones, eso obviamente significa que el hombre tiene un poder bastante grande. Y Bill Gates pidió, y dijo Bill Gates que la solución a la problemática del mundo, aún en cuanto a lo que tiene que ver con todo lo que es la cuestión de la contaminación y de cómo se está, o sea, en la forma que se está guiando el mundo, que la única forma posible de poder salir de todo esto es la creación de un gobierno global. Yo compartí la noticia en mi cuenta de Facebook, si alguien la quiere ver, y no fue que lo compartió una entidad cristiana, no, eso es en los medios seculares. Y de hecho el título de lo que compartí, el título del editorial de prensa decía: Bill Gates pide la creación de un gobierno global, ¿sí? Un gobierno global mundial. Entonces, ya sabemos y entendemos que será necesario que en el mundo se levante un gobierno ¿qué? Global, que el mundo quede gobernado globalmente por un hombre. No estoy diciendo por Bill Gates, no, pero mire que este hombre, siendo tan poderoso, este multimillonario, está abogando por eso. Entonces empiezan a mostrarle al mundo la necesidad. Y como estos hombres tienen tanto poder, pues las personas les creen. La gente cree en lo que ellos dicen y empiezan a mostrar como una especie de necesidad. Entonces ahora empieza a mostrarse, hay una necesidad. El mundo tiene que ser gobernado
globalmente. Tiene que haber un gobierno mundial, uno solo, que nos dirija. Y hacia eso vamos. Eso me hizo acordar inmediatamente de las palabras de Henry Spack. Cuando yo leí ayer ese titular, me acordé inmediatamente. Cuando se hizo la creación del mercado común europeo, que hoy se conoce como Unión Europea, sí, ya no se llama así, mercado común europeo. Henry Spack, quien fue seleccionado como secretario del mercado común europeo para aquel entonces, por allá hacia los años 70, dijo estas palabras, parafraseando, porque no recuerdo pues literalmente la línea, pero parafraseando dijo Henry Spack: el mundo se encuentra en una situación tan crítica, tan enlodada, que para poder salir del lodazal tan tremendo en el que nos encontramos, en que se encuentra el mundo, es necesario que surja un líder mundial que nos saque y que nos dé la dirección hacia dónde tenemos que ir. Mándennos a tal hombre. Y dijo literalmente, eso sí lo dijo literalmente, sea de parte de Dios o del diablo y lo seguiremos. Entonces uno ve que el mundo poco a poco, todas esas profecías que la Biblia habla de años atrás, de 2000, 3000, 4000 años atrás, se están cumpliendo cabalmente. Ha llegado el momento y el tiempo del cumplimiento de las profecías. Por eso no es extraño que el hombre más rico del mundo, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, haya afirmado que la única manera que el mundo tiene ahora de poder enfrentar cualquier tipo de crisis y de poder enfrentar las situaciones que se vienen es con la formación de un gobierno global. Y que eso venga de las palabras de la boca de Bill Gates tiene mucho peso. Indudablemente estamos viviendo en los últimos tiempos. Cada día se le coloca una nueva parte a la plataforma profética, la cual está casi lista. Quedan muy pocas fichas en el rompecabezas para ser armado, el rompecabezas profético, para que quede al 100%. Por eso nosotros debemos estar alerta a los tiempos proféticos que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? No para que entremos en temor y en pánico, sino para que recordemos las palabras que dijo el Mesías, Yeshua: cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, levanten sus cabezas, estén erguidos, porque su redención está cerca. Su redención está cerca. Amén. Está cerca. La redención está cerca. Y más cerca de lo que imaginamos. ¿Sí me hago entender? Entonces estamos entendiendo, y por eso he tratado de ir desglosando este tema de los últimos tiempos, entendiendo como que los últimos tiempos son tiempos peligrosos. Porque una de las evidencias de las últimas señales que se darán antes del regreso del Mesías es lo que conocemos como la apostasía, de lo cual hemos venido hablando. Y tenemos que entender a carta cabal qué es la apostasía. Tenemos que entender bien qué es la apostasía. Y la palabra apostasía la hemos definido como un desviarse de la verdad, un salirse del camino correcto. Por lo tanto, solamente se desvía de la verdad o se sale del camino aquel que estaba en él, aquel que estaba en la verdad. Entonces eso ya nos deja ver que esto es una señal que tiene que ver directamente ¿con quién? Con la iglesia. Y lamentablemente, digo lamentablemente, en el buen sentido de la palabra, porque pues duele que dentro de la iglesia vaya a suceder eso, apostasía, pero así será. Y ahí es donde empezará a notarse quién es el trigo y quién es la cizaña, como dice la escritura. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? No es una parábola. En el que fueron y sembraron
en la parábola dice que se hicieron los sembrados en el campo y de repente empezaron a crecer, pero vieron que entre el trigo había crecido también ¿qué? Cizaña, y dijeron los hombres: Señor, ¿arrancamos la cizaña? Dijo: no, déjela, porque es necesario que la cizaña crezca junto al trigo, pero llegará el momento en que sea quitada. Entonces sí, eso es lo que se ve, y eso es una realidad. La iglesia está llamada a ser trigo, pero hay una advertencia, que junto con la iglesia también crece ¿qué? La cizaña. La pregunta es: ¿qué es usted, trigo o cizaña? No, pues inmediatamente todos decimos trigo. Es más, hasta la misma cizaña va a decir: yo soy trigo. Sí, la cizaña está convencida que es trigo. Pero por sus frutos lo conocerán. Y yo les enseñé hace días atrás que era eso de los frutos lo conocerán, ¿sí? Que no tiene que ver con los dones, que a veces pensamos es por sus dones y talentos los conocerán. No, es por sus frutos. Un fruto, y la Biblia dice que los frutos deben ser frutos de ¿qué? Dignos de arrepentimiento, es decir, frutos que demuestran un verdadero arrepentimiento. Y recuerde que la palabra arrepentimiento, metanoeos, en griego significa cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Meta y nous. Meta, cambio, nous, mente. Cambio de mentalidad, esa es la palabra arrepentimiento en griego. Y la palabra arrepentimiento en hebreo, teshuvah, volverse del camino, volver al camino del cual se desvió. Eso es un regresarse, es un entender, es un reconocer, es un despertar y saber que por el camino que voy mal. Eso se llama arrepentimiento. Y por lo tanto, el fruto debe tener como base que sea digno de arrepentimiento, es decir, que esté con base a un verdadero y genuino arrepentimiento. Y entendíamos que lo que trae el arrepentimiento es una confrontación con las Escrituras, y el verdadero arrepentimiento se ve cuando yo vivo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice su ley, su Torah. Amén. Entonces, no que tal vez estemos nosotros convencidos que somos trigo y resulta que estamos siendo cizaña. Y hay que volver a la Torá. Hay que volver allí, a la Torá de Dios, porque de ahí es donde nos hemos alejado. Por eso cuando vino aquel joven que le preguntó al Señor, un joven adinerado: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ojo, mira la pregunta. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Y qué le respondió el Señor? Guarda los mandamientos. ¿A qué lo mandó el Señor? A guardar los mandamientos. Esa fue la respuesta del Señor. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Guarda los mandamientos, le dijo el Señor. Y le preguntó él: ¿cuáles? El Señor le dijo: no adulteres, no mientas, no robes, no mates. Ve y guárdalos. Pero la cizaña finge ser trigo. La cizaña actúa de hipócrita. Y no sabe la cizaña que va a terminar ¿en dónde? En el fuego. Por lo tanto, si hasta el día de hoy usted todavía tiene algo de cizaña, le pido en el nombre del Señor que se arrepienta y trate de demostrar que usted verdaderamente es un trigo. Amén. Amén. Entonces estamos viendo el peligro de los últimos tiempos. Estamos viendo ese peligro latente en donde nos estamos desviando de las Escrituras. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cómo debía actuar para enfrentar los tiempos peligrosos. Y le dijo que debía permanecer en las Escrituras, en las Santas Escrituras. ¿Recuerda qué son las Santas Escrituras? El soplo de Dios.
¿Qué son las Sagradas Escrituras? El soplo de Dios. Él lo dice. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Yo les dije a ustedes que significa la palabra inspirado en griego. Significa el soplo, que es el soplo de vida, lo que el Señor hizo con el hombre cuando insufló sobre él vida, sopló. Y dice que cuando sopló sobre el hombre pasó a ser ¿qué? Alma viviente. Las escrituras son inspiración de Dios. Y cuando habla de inspiración de Dios es un soplo, ¿sí? Como inspirado. O sea, por eso habla de inspiración. El soplo de Dios. Por lo tanto, cuando yo vivo en las escrituras, estoy permitiendo que el soplo de Dios, la vida de Dios, llegue a ¿qué? A mi vida. Y Pablo le dice a Timoteo: persiste en las escrituras, porque todas ellas son el soplo de Dios, y ellas son las que te harán ¿qué? ¿Qué? Sabio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué? ¿Para qué sirven las escrituras? Para dar sabiduría para salvación. Ese soplo es sabiduría para salvación. Y dice Pablo: y todas estas escrituras te darán un margen de utilidad, de ganancia. Te darán un superávit. Porque ellas tienen enseñanza. Y lo primero que él demuestra es que las escrituras sirven ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad de las escrituras? ¿Qué? Enseñar. Y sobre eso es que hemos venido hablando. Enseñar. Enseñar. ¿Para qué son las escrituras? ¿Para qué? Para enseñar. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4 dice: porque lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por medio de la constancia y en el estímulo de las escrituras nos sujetemos a la esperanza. Todo lo que está escrito en esta palabra, en este libro, ¿es para qué? Para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. El problema es que el ser humano a veces no es enseñable. Nosotros tenemos que ser dóciles y dejarnos enseñar. Las escrituras son para nuestra enseñanza. ¿Para qué están las escrituras? Para nuestra enseñanza. Y para eso fueron escritas. Por eso dice el apóstol Pablo que todo lo que fue escrito en tiempos pasados fue escrito para nuestra enseñanza, para que por medio de la constancia, la persistencia, la insistencia en ellas, obviamente. ¿Qué debo hacer yo con las escrituras? ¿Debo qué? Persistir. Yo debo persistir en las escrituras. Yo debo insistir en las sagradas escrituras, insistir en la ley del eterno Dios, insistir en ella porque es para mí enseñanza. Yo debo persistir en ellas. Debo tener constancia en ellas. Por eso el reino de los cielos es ganado por aquellos que persisten y resisten. Por eso el reino de los cielos está diseñado para aquellos que verdaderamente están dispuestos a vivir de acuerdo a lo que dicen las escrituras. La Biblia enseña que el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. Pero solamente aquellos que tienen la persistencia, solo aquellos que tienen la resistencia, aquellos que tienen ese coraje, lo arrebatarán, lo tomarán. Y yo debo persistir e insistir en las escrituras. Debo permanecer constante en ella, porque la escritura está dada para mi enseñanza. Y no es una enseñanza para unos días, es una enseñanza de vida, para la aplicación continua de mi vida. Cuando yo no sé qué hacer, en algunos casos siempre voy a la palabra a ver qué me dice la escritura. ¿Qué debo hacer? Porque en ella tengo el mejor tutor, el mejor maestro, la mejor enseñanza. Y dice acá
y en la constancia y el estímulo. Constantemente yo me tengo que estar ¿qué? Estimulando en las Escrituras. Continuamente estimularme, mirando que en ella tengo la bendición, en ella tengo mi enseñanza, en ella tengo toda mi vida. De hecho, ¿qué tenemos en las Escrituras? Dice que en las Escrituras nosotros tenemos o estamos sujetos ¿a qué? A la esperanza. ¿Y cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es la esperanza de suya? ¿Ganarse el baloto? ¿Llegar a tener plata a la lata? Como dicen por allí. ¿Pasear por todo el mundo y darse la gran vida? ¿Esa es su esperanza? ¿Cuál es la esperanza del creyente? Obtener la vida eterna, que solamente es dada a través del Mesías. Es decir, el Mesías es nuestra esperanza. En Él está enfocada nuestra esperanza. Nuestra espera está en Él. Nuestra confianza está en Él. Nuestra fe está en Él. Y dice entonces que la Escritura, cuando nosotros permanecemos en ella y nos estimulamos a permanecer en ella, podemos estar aferrados, agarrados, sujetos a la esperanza de gloria. Es decir, que las Escrituras sagradas son las que nos permiten a nosotros estar agarrados, sujetos de nuestra esperanza. Y usted debe saber claramente cuál es su esperanza. Obviamente nuestra esperanza está en el Mesías glorioso, Yeshua, nuestro Señor y Salvador, por quien tenemos vida eterna. Amén. En Él está. Es la esperanza de vida eterna. Y mi esperanza es esa. Mi esperanza es que cuando yo parta de esta vida, yo pueda obtener la vida eterna. Qué triste haber ganado el mundo entero, como dijo el Señor, y perder la vida eterna. Como dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si su alma se va a perder. Por lo tanto, las Escrituras están dadas para eso, para nuestra enseñanza. Ahora, mire lo que dice Romanos 16, 17, ahí más adelantico. Solamente una paginita allí. Romanos 16, 17 dice el apóstol Pablo: les ruego a ustedes, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han aprendido, y que se aparten ¿de qué? De ellos. Nosotros debemos estar atentos, porque el apóstol Pablo está diciendo: mire a aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza. ¿Y quién es uno que causa un tropiezo y que causa división en la enseñanza? Mire que no es división en la iglesia, sino división ¿de qué? ¿División en qué? En la enseñanza, que va en contra ¿de qué? De la enseñanza. La verdadera división está en la enseñanza. Y eso lo encontramos y hoy pululan cantidad de enseñanzas que no son bíblicas, que parten solamente de la emoción del corazón de una persona y ya, pero que no tienen ninguna consistencia respecto a la palabra del eterno Dios. Y lamentablemente los púlpitos, muchos de ellos se están llenando de ese tipo de enseñanza que solamente causa división y tropiezo. Y desde aquel entonces Pablo ya estaba advirtiendo a la iglesia, porque para entonces ya la iglesia estaba siendo filtrada por ese tipo de enseñanzas. Enseñanzas que causan tropiezo, porque son contrarias a lo que dice ¿qué? La palabra del eterno Dios. Pero para la gente hoy es más fácil que escuchar una cantidad de cosas que dice cierto predicador, que ir a las Escrituras realmente y verificar si lo que dijo aquel es verdad. Entonces estamos entrando a una serie de enseñanzas que soslayadamente están dañando y causando tropiezo en la iglesia.
Están dañando la iglesia. Y por eso Pablo le dice que están en contra de la enseñanza que ustedes han aprendido. Es decir, nosotros tenemos que aprender una enseñanza. Y esa enseñanza está basada ¿en qué? En las Sagradas Escrituras. Y aún el apóstol Pablo decía: apártense de esos. Apártense. Apártense. Aléjense de aquellos que con sus enseñanzas causan tropiezo a la enseñanza que ustedes han aprendido. Hoy la mayoría de las enseñanzas son enseñanzas materialistas y humanistas. Enseñanzas que van dirigidas a levantar el ego. Uno ve los títulos de ciertas predicaciones, ¿no? ¿Cómo alcanzar tus sueños? Yo me imagino a Jesús predicando ese tipo de enseñanzas, ¿no? No sé. ¿Cómo alcanzar el éxito? Cuando el Señor siempre hablaba era de nacer de nuevo, de morir, de arrepentirse. El Señor dijo: el que quiera ganar su vida la perderá. El que quiera ganar su vida la perderá, dijo el Señor. Por lo tanto, todo aquel que realmente quiere ganar la vida eterna tiene que perder ¿qué? Su vida carnal. Pero hoy no, hoy está todo basado en esto. Cómo alcanzar la cúspide, cómo llegar cómo alcanzar el éxito, cómo alcanzar los sueños, cómo desarrollar tus proyectos, cómo lograr tus deseos, cómo lograr tus anhelos. Y estamos hoy metiendo una cantidad de fábulas dentro de la iglesia que no llevan al ser humano a un verdadero arrepentimiento, sino a desarrollar meramente una vida humanista, una vida egocéntrica, basada en el yo. Y no sé si en la misma iglesia muchas veces se está cayendo en aquel mismo pensamiento en el que cayó Friedrich Nietzsche, o como dicen algunos, Federico Nietzsche. Sí. Cuando hablaba del superhombre, no sé si usted haya tenido la oportunidad de leer El superhombre de Nietzsche. Y hablaba de toda esta cantidad de cosas, y de ahí deriva su famosa frase, la frase que lo hizo conocer a él mundialmente. ¿Cuál fue? Dios ha muerto. Dios ha muerto. Y cuando uno estudia la vida de este hombre, uno dice: ¿cómo es posible que este hombre era hijo de pastor y nieto de pastor? Su papá era un pastor de una congregación, no de animales, de una congregación. Su abuelo era pastor y se esperaba que él fuera ¿qué? Pastor. Y se levantó en su tiempo como la voz más grande en contra del eterno Dios, que habló en contra y habló fuerte. Y usted lee los postulados de él, son bastante fuertes. Y es interesante leerlo. De hecho, le aconsejo, léalo. Alguien, ay, pero pastor, ¿usted cómo me manda a leer? No, léalo. Es muy, muy interesante ver lo que él hablaba. Entonces hoy estamos metiendo todo esto. Entonces estamos creando un superhombre. El superhombre. Todo está basado en nosotros, ¿no? Somos nosotros. Nos hemos vuelto utilitaristas. Un evangelio utilitario que solamente está para el servicio de nosotros. Entonces vemos a Dios como una cosa, un objeto por medio del cual podemos cumplir todos nuestros deseos, anhelos, no importan si estos están en contra o no de la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa comúnmente. Y claro, como a la gente le gusta que le hablen de eso,
Entonces la gente siempre está dispuesta a aceptar todo esto. Y a eso es lo que la gente comúnmente llama revelación. Y a eso es lo que comúnmente la gente habla palabra de Dios y dice, uy, qué revelación, qué palabra de Dios tan tremenda. Cuando la revelación y la palabra de Dios está acá, ya fueron escritas. Y como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacen bien todos ustedes en oírla, en obedecerla. Pero eso es lo que pasa. Entonces Pablo advertía allí que desde los tiempos pasados ya había sido escrita, estaba escrita toda esa palabra para nuestra enseñanza y que debíamos perseverar y tener constancia en ella, porque es la que nos permite estar sujetos a la esperanza. Y les decía él a los romanos, a la iglesia que había en Roma allí, les rogaba, mire, en ruego, en petición, les ruego, hermanos, que estén atentos, que miren, que se fijen, que puedan visualizar correctamente a aquellos que causan divisiones y tropiezos en la doctrina del Señor, en la enseñanza del Señor. Enseñanza que ustedes han aprendido. Y si ven alguno de estos, apártense de ellos. ¿Qué diría la gente de este entonces si existiera Pablo y Pablo publicara esto por una red social? Les ruego, hermanos, que se fijen y todo esto. Ya me imagino yo los comentarios. Hermano Pablo, la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí. Hermano, no condene, arrepiéntase. Porque él dice, apártense, aléjense, deséchenlos. Es la palabra que aparece allí. En realidad, deséchenlos. ¿Y uno desecha qué? ¿Uno que desecha? Algo que no sirve, ¿no? ¿Sí o no? Y así los catalogaba él. Y es la advertencia que él hace. Pero no, hoy no discernimos, no entendemos las cosas. Y por eso él decía a Timoteo y le advertía, porque es que esto es un peligro latente en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos. Primera de Timoteo 4:16. Dice allí, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Me gusta, hay una versión de la Biblia que se llama El Libro del Pueblo de Dios, que fue impresa en 1981, y se la voy a leer. Dice, vigila tu conducta y tu doctrina, tu enseñanza, y persevera en esta actitud. Si oras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. La palabra allí que se encuentra como ten cuidado de ti mismo, ¿no? Que habla de prestar atención, de vigilar, de estar atento, es la palabra espejo. 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 ¿Se le hace parecida a alguna palabra en español? Eso que le acaba de decir una palabra griega, ¿no? Espejo. Así se pronuncia en griego, espejo. ¿Se le hace parecido a alguna palabra? ¿A qué? En español, ¿a qué? A espejo. ¿Ok? ¿Y uno para qué se observa el espejo? Para mirarse, para estarse ¿qué? Mirando. ¿Y qué hace uno en el espejo? ¿Se mira para qué? ¿Para qué? Para corregir lo que esté mal. O sea, si usted está mal peinado, lo corrige. Si está sucia su cara, la limpia. Entonces, en pocas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, y no es que le esté mandando a ser vanidoso, le está diciendo constantemente, estése mirando en un espejo. Es decir, estése observando, obsérvese, obsérvese, obsérvese.
No sea que llegue el momento en que se despeine y no se dé cuenta. No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? La palabra espejo en griego significa prestar atención hacia sí mismo. Obviamente lo que uno hace en un espejo, porque para eso uno se asoma en el espejo, se mira en el espejo, para uno mirarse a sí mismo. ¿Sí? Tener cuidado, mirarse, estarse mirando. Y Pablo le dice a Timoteo que se esté mirando hacia sí mismo. Porque cuando uno deja de mirarse a sí mismo, es cuando pueden entrar los problemas. Y esto debería ser una conducta continua en el creyente en todas las áreas. ¿Cómo estoy como hijo de Dios? ¿Cómo me estoy comportando y cómo me miro en el espejo como un hijo? ¿Cómo me estoy comportando como un padre? ¿Cómo me estoy comportando como un esposo? ¿Cómo me estoy comportando como un empleado? ¿Cómo me estoy comportando como un empresario? ¿Cómo me estoy comportando como un ciudadano? Continuamente. Porque cuando yo dejo de estarme mirando, es cuando voy a descuidar, por ejemplo, en el espejo, mi presentación personal. Porque por lo general uno se está continuamente mirando en el espejo para poder tener una presentación personal, ¿qué? Adecuada, ¿sí o no? Yo creo que todos, por lo menos una vez al día, nos miramos al espejo, ¿sí o no? Y creo que todos por lo menos tenemos un espejo en el baño, ¿o no? Entonces tenemos que estarnos evaluando. Y como Timoteo era un pastor que guiaba a una congregación, el apóstol Pablo le dice a él: tienes que estar cuidándote de ti mismo, porque es que el primer enemigo de uno es uno mismo. Y yo tengo que estarme cuidando. Y yo tengo que estar reevaluando qué es lo que yo estoy enseñando. Por ejemplo, como pastor, ¿qué es lo que yo estoy enseñando? Ya se me acabó la enseñanza de la Biblia para empezar a hablar las cosas propias y lo que yo creo y a mí me parece. Y como pastor tengo esa responsabilidad. Y Pablo entendía esa responsabilidad y por eso se la enseñaba a su hijo espiritual, Timoteo. Se la enseñaba a su discípulo. Y le dice a él: cuídate, vigílate. Debes estarte apreciando a ti mismo constantemente, mirándote, evaluándote. Y también evaluando tu doctrina, tu enseñanza. ¿Y para qué uno tiene que estar evaluando la doctrina, la enseñanza que uno enseña o la que uno recibe? Pues para ver si esa doctrina no se está ¿qué? Desviando de lo que es. Si esa doctrina no se está apartando de la verdad. Claro, yo tengo que estar mirando constantemente qué es lo que estoy enseñando, para que en el primer indicio yo pueda corregirlo, para que cuando note que como que el pelo se me está yendo para otro lado, me pueda peinar y no empiece a estar despeinado y por último despelucado y vuelto nada. Y eso es lo que pasa. Y ese es el peligro de los últimos tiempos, que muchos no han tenido precaución, no han tenido cuidado de sí mismo y de la enseñanza que se da. Entonces empiezan a enseñar una cantidad de cosas que no son. Y por eso no es extraño que usted ve que ministerios reconocidos, que son seguidos por miles y yo diría por millones de personas, por ejemplo, en su página web usted entra y encuentra, por ejemplo, el agua ungida. Y promocionan el agua ungida. Y dice literalmente, aunque está en inglés, pero literalmente dice agua orada y ungida. O sea, está ungida. Y usted y la gente quiere esa agua ungida. Y dice literalmente, lo más tremendo, dice agua ungida por el Señor Jesucristo, ¿no? Dice así.
y las promocionan en las iglesias. Y ya eso no es extraño. Hace 15, 20 años atrás salía con eso alguien y la mayoría de los pastores inmediatamente como tal decían, no, eso es una herejía. Hoy no, eso es una revelación. No sé si me estoy dando a entender. Y el agua ungida. Y el agua ungida. ¿Agua ungida? ¿Qué es eso? Y son cosas raras y extrañas que uno ve. Entonces, y la gente la gente la pide, la solicita, por favor, deme el agua ungida, el agua ungida. Porque la gente, se le está enseñando a la gente a ser fetichista, ¿no? Un fetiche, y hacemos de ese tipo de cosas fetiches y ponemos nuestra mirada es en eso. Cuídate de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina, de tu doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Claro, si yo estoy vigilando continuamente la doctrina que estoy predicando, si se ajusta o no a los parámetros bíblicos, si se ajusta o no, si se ajusta o no, pues me podré ¿qué? Salvar. Y aún a los que me oyen también. Pero si yo empiezo acá a enseñar una serie de cosas que no son, enseñanzas que nada tienen que ver con lo bíblico. Por ejemplo, una profeta salió un día a decir que uno puede hablar con los billetes. No, de verdad, yo no estoy, y no digo esto por burlarme. De hecho, esta profeta dijo, y sacó un billete, $1, o sea, sacó un billete de $100 allí. Y dijo, y está allí, y ella dice, silencio que el billete me va a hablar. Y obviamente la gente que está en el auditorio pues se ríe, se burla porque piensa que ella está haciendo un chiste. Y es que allí es válido como chiste. Pero uno inmediatamente ve la reacción de esta mujer y les dice, no, esto no es ningún chiste, esto es algo muy serio. Esto es una revelación de Dios. Entonces calla a todo el mundo y lo regaña. Y se pone literalmente el billete en la oreja y pide silencio porque le va a hablar. O sea, alguien que hable, ¿usted cómo le diría a una persona que la ve hablando con un billete? O sea, si usted ve a una persona allá afuera hablando con un billete, ¿usted qué dice? Loco, ¿cierto? Pero acá la llaman revelación. ¿Y el billete qué empezó a decirle? Entonces el billete empezó a decirle, sí. Entonces el billete le dijo que dijera, ¿no? Porque el billete es el que le está hablando. Esas son las cosas que uno no puede comprender. Y uno dice, listo, que lo haga esta persona, listo. Pero que la gente le crea. Eso es otra cosa bastante tremenda. Y el billete empieza a decirle que van a golpear la cara de Mamón. Porque según esta mujer, Mamón es un espíritu. Cuando la palabra Mamón era una expresión aramea que se usaba para dinero. Nunca jamás se ha encontrado un solo escrito, arqueológicamente, históricamente, que diga que Mamón era un espíritu. Mamón significa ¿qué? Riqueza, dinero. Entonces vamos a golpear la cara de Mamón. Y entonces el billete le siguió hablando, que cómo le iban a golpear, que se levantaran todos los que iban a dar $1,000 de ofrenda y otros $500. Ah, bonita forma de estafar, ¿no? Y la gente cree eso. Ahora, ¿cómo se causa tropiezo en esto? Porque se está llevando y se está induciendo a la gente a creer en eso. ¿Dónde dice la Biblia que yo debo hablar con los billetes? Para empezar. ¿Dónde dice la Biblia que yo le golpeo la cara a Mamón? Y ese término lo toman de una mala interpretación de las Escrituras.
Cuando el Señor Jesús dijo, o sirven al Señor o sirven a las riquezas. Y ahí aparece pues mamón, la palabra, a las riquezas. Él no estaba diciendo o sirven al demonio llamado mamón, no, a las riquezas. De hecho, las escrituras cuando uno ve lo traducen así, a las riquezas. Y uno ve a la gente matándose. A ver, todos los de $1,000 vengan a este lado y los de $500 a este otro lado. Y la gente matándose a traer sus ofrendas de $1,000 y de $500. $1,000 hoy en Colombia son un poco más de 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, allí, y viniendo, y uno ve que hay una persona allí que levanta un papel, y esta mujer la regaña, y le dice que tiene que aprender a ser íntegra, y la regaña, le dice, usted tiene que aprender a ser íntegra, porque no es el momento de traer peticiones, es el momento de traer ofrenda de $1,000 o de $500, porque ella ve que es un papel el que ella trae, y escrito, el papel está rayado. Entonces ya dicen, usted tiene que aprender a ser íntegra, porque no es el tiempo de traer peticiones, es el tiempo de traer plata. Entonces la persona que está allá le dice, no es un papel, es un cheque. No. Sí, ok, no hay problema, ahí sí, quédese. Uy, inmediatamente la reacción de, ay no, un cheque por $1,000, o sea, no es un papel, es un cheque. Entonces, si Dios le está hablando a ella, ¿por qué comete esa equivocación tan absurda y le llama la atención a esa persona en medio de todo el mundo? Son personas vividoras del evangelio, asaltadoras, estafadoras. Qué bueno que se les pudiera poner una denuncia y que pagaran cárcel por estafar. De esa manera tan vil. Y el problema es que ella está haciendo su estafa, pero la gente está creyendo que eso es verdad. Y la gente va, y muchos de ellos, me imagino que muchos de ellos van a querer salir y empezar a hablar ¿con quién? Con los billetes, porque si tal profeta puede, entonces que el Señor también me hable y que me diga. Y voy a golpear la cara de Mamón. ¿Dónde todas esas cosas que dijo esta señora se encuentran en la Biblia? Nada. Cuídate de ti mismo y de la enseñanza que das. Hay que persistir en la enseñanza, iglesia. Usted debe persistir en la enseñanza, y cada una de las palabras que yo digo acá usted las tienen que analizar y mirar si la enseñanza está acorde a lo que dice ¿qué? Las escrituras, a lo que enseñan las escrituras. Qué triste a lo que hemos llegado. Es la apostasía, desviándose de la verdad. Y uno ve a la gente siguiendo, y miles que van detrás de ese tipo de cosas. Ten cuidado de ti mismo, dice el Señor. Ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás. Ahora, si hacemos lo que dice la palabra, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué sucederá? ¿Qué? Si hacemos lo que dicen las escrituras, ¿qué sucederá? ¿Nos qué? Salvaremos. ¿Y qué pasa con aquellos que no están haciendo lo que dicen las escrituras? Entonces, ¿qué? Se condenarán. Entonces, no solamente estas personas tuercen las escrituras para su propia perdición, sino que las tuercen para la perdición ¿de qué? De muchos. Y ese es el problema continuo, esa torcedura tan tremenda de la doctrina. Están corrompiendo la doctrina, la corrompen, la tienen torcida,
la van dañando y la tuercen hasta destruirla. Mire lo que dice segunda de Pedro 3:16. Dice el apóstol Pedro: y tengan en cuenta esto, entiendan esto, que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Perdón, estoy leyendo el 15, disculpen el 15, 3:15. Y tengan entendido esto, tengan en cuenta esto, que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. ¿Qué obra hasta el día de hoy en el mundo? La paciencia de nuestro Señor, que es lo que nosotros llamamos el tiempo de gracia. El problema es que nosotros abusamos del tiempo de gracia, de la paciencia de Dios. Tengan en cuenta esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Qué dijo Pedro? Que Pablo era un amado ¿qué? Hermano para él, ¿no? Según la sabiduría que le había sido ¿qué? Dada, les ha escrito. Entonces Pedro dice: la paciencia del Señor es para nuestra salvación, así como lo ha escrito también nuestro amado hermano Pablo. O sea, él les dice: la paciencia del Señor es para salvación, así como también ya lo ha escrito, ya también lo ha enseñado ¿quién? Pablo. Y dice el apóstol Pedro que Pablo ha escrito esto, que la paciencia del Señor es ¿para qué? Para salvación. ¿Qué fue lo que escribió Pablo? Que la paciencia del Señor es ¿para qué? Para salvación. Y dice versículo 16: ha escrito esto casi en todas sus cartas. Es decir, que Pedro había leído, si no todas, una buena parte de las cartas que había escrito ¿quién? El apóstol Pablo. O sea, las apreciaba estas instrucciones, estos escritos, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de comprender, de entender. Obviamente causaban dificultad para muchos, porque se requiere el Espíritu del Señor para poder entender esto y no torcer todo lo que dijo el apóstol Pablo. Las cuales los indoctos, ¿sí? Yo diría, o sea, la palabra que aparece allí es la palabra amacés en griego, que literalmente significa ignorante. Amacés, ignorante. Claro, aquí ponen indoctos como por no herir susceptibilidades, ¿no? Pero yo lo diría como está en la palabra griega, la que escribió el apóstol Pedro, la cual los ignorantes e inconstantes o vacilantes, el que vacila, inconstantes, tuercen, ¿sí? Las tuercen, las retuercen. Y esta palabra pues figurativamente significa perversión, pervertir, las cuales pervierten, tuercen, dañan, como también las otras escrituras, como también el resto, diríamos allí, el resto, porque la palabra que aparece ahí es lopoi, que significa resto, el resto de las cosas, el remanente, ¿sí? El resto de las escrituras para su propia perdición. Mire que desde el tiempo de los apóstoles ya existía esa situación. Gente que cogía o tomaba las escrituras y tomaba lo que había dicho el apóstol Pablo y las torcía, las retorcía, las pervertía. Y torcer las escrituras y enseñar una cantidad de cosas de estas solamente deriva en una cosa. ¿En qué? ¿En qué deriva? En perdición, en ruina. Apoleia, en griego, ruina. Para ruina. ¿Esto viene para qué?
para ruina, destrucción. Apoleia, ruina, destrucción. Que algo quede en ruina, que algo quede destruido. Es lo que significa la palabra apoleia, que ha sido traducida como perdición. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos permanecer en el Señor, como dice el apóstol Pedro. Dice: así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados, ¿sí? Arrastrados, llevados, seducidos por el error, que la palabra que aparece en griego ahí, la palabra plane, que significa literalmente fraude. Ojo, plane, fraude, engaño, fraude. No sea que arrastrados por el engaño, por el fraude de los inicuos, de los que no están bajo la ley, es decir, de los que están sin ley, más bien, diría yo, corrijo, de los que están sin ley, de los que se encuentran por aparte de la ley, ¿sí? Caigan de su firmeza. Mire lo que puede suceder. Mucha gente empieza firme en la enseñanza, firme. Y de repente vienen estas personas, vienen estos engañadores, vienen estos que son ignorantes de las escrituras, ignoran para su propia perdición las escrituras, hacen que otros las ignoren y los hacen que caer de aquella firmeza en la que se encontraban. Ojo con eso. Porque para caer hay que estar ¿qué? Parado, firme. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, vemos que continuamente los apóstoles ya estaban evidenciando y percibiendo esta situación tan terrible, tan trágica para la iglesia. Personas que se levantarían en medio de la iglesia y enseñarían herejías, enseñarían cosas destructivas, engaños, fraudulentos, fraude, enseñarían, y de esa manera harían que los que están firmes cayeran. Porque la mayoría de las personas que sigue hoy este tipo de enseñanzas engañosas, se da uno cuenta que muchos de ellos estaban ¿qué? Firmes en la palabra, pero se dejaron seducir de esos fraudes, de esos engaños, en supuestas revelaciones de Dios, y no tuvieron la capacidad de discernir, de entender las cosas. Entonces, estamos llamados nosotros, mis amados, a vivir en el Señor, pero para poder entender todo esto se requiere ¿qué? Discernimiento. ¿Qué se requiere? Discernimiento de espíritus, dice la Biblia. ¿Y qué es discernimiento de espíritus? ¿Cómo funciona el discernimiento de espíritus? Porque la Biblia dice que debemos tener discernimiento de espíritus. Y el problema es que hoy la iglesia está fallando en eso. Y tenemos que desarrollar en nosotros el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? ¿Cómo opera el discernimiento de espíritus? ¿Qué es el discernimiento de espíritus para poder entender qué es y qué no es? Bueno, eso será lo que hablemos dentro de 8 días, si el Señor lo permite. Discernimiento de espíritus. Dentro de 8 días, si el Señor nos da vida y lo permite, vamos a entender qué es ese don del discernimiento de espíritus y cómo funciona, cómo opera y cómo desarrollarlo. Amén. Amén. Porque la iglesia está cayendo en todas estas cosas y entonces en estos engaños porque le falta discernimiento de espíritus. ¿Estamos, iglesia? ¿Hay que persistir en qué?
¿En qué vamos a persistir? En la palabra. ¿En qué vamos a persistir? Vamos a cuidarnos, amén, de no caer de la firmeza en la que estamos. Hay que estar allí, porque esta palabra fue escrita en el tiempo pasado para nuestra enseñanza. ¿Para qué fue escrita? Para nuestra enseñanza. ¿Para qué fue escrita? Para nuestra enseñanza. Y hay que permanecer constantes en ella y estimulándonos para poder estar sujetos a nuestra esperanza. Ay, por Dios. A eso venimos a aprender palabra. ¿O no? ¿Sí o no? Aprender a comer palabra, a comer palabra. Amén. Por eso, mis amados, como decía el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, que se fijen, y esto es lo que vamos a ver dentro de 8 días, en aquellos que causan divisiones y tropiezos contra la enseñanza que ustedes han aprendido. De eso es que vamos a aprender en el nombre del Señor. Discernimiento, de espíritus. Vamos a ponernos de pies, por favor.